Polanco. Continuamos en Sol de la Tarde. Son ya las 11 minutos. En escena se encuentran ya mis compañeros Pedro Jiménez, Khalil Michel, Aníbal Herrera, y estamos esperando hacer un contacto vía telefónica con doña Consuelo Desprader. Buenas tardes, compañeros. Don Patrón, lleno de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. ¿Oíste ese, Pedro? Yo le he dicho que yo tengo hasta miedo, porque es que yo oraba en la mañana con una gente. No, yo conozco. Hay un pastor apellido Marte. Hay un pastor apellido Marte que terminó ser un farsante. Hay uno que se llama Carlos que debía estar amarrado. Esto no tiene madre. Adelante, buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Khalil. Buenas tardes a doña Consuelo, a quien tendremos dentro de poco con nosotros. Y, por supuesto, buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde que sigue, que arde. Khalil, ten cuidado con engancharte a pastor, que son unos farsantes. No, hermano, es que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón de alguna manera profesa, eso es lo importante. Miren, en el día de ayer estuvimos hablando de lo que hablaba nuestro buen amigo Pedro Jiménez respecto al tema de los hospitales, pero como él tuvo que salir a cumplir compromisos de su movimiento, pues preferimos darle la respuesta aquí in situ en vivo con él presente. Hermano, hay que recordar que la conceptualización de algunas estructuras arquitectónicas están en permanente proceso de construcción. Un aeropuerto, un centro comercial y un hospital está permanentemente en proceso de crecimiento. Cuando Luis Abinader decía el día de ayer por ante el CONEP que el sector y la capacidad hospitalaria había encontrado desvencijada la llegada de este COVID-19, es porque no solamente en República Dominicana, sino a nivel global, todas las expectativas en virtud de las cuales se diseñan centros hospitalarios, pues no estaban preparadas para de golpe, pues tener un impacto como este. Eso es como un banco. Usted va y ahorra, pero si todos los ahorrantes de repente piden su dinero, el banco no estará en capacidad de responder. Es lo propio. Cuando establece la necesidad de continuar lo que no esté concluido, es porque tiene una visión correcta de lo que es la continuidad de Estado. Y en ese contexto, todas aquellas inauguraciones, repito, inauguraciones no puestas en operación de hospitales o centros de servicio, tienen una concepción en donde se le brinda lo que es una atención ya sea primaria, secundaria o docente al paciente. Por vía de consecuencia, no hubo en ningún momento ningún nivel de contradicción entre el planteamiento de Luis Abinader, sino por el contrario, hubo un nivel diestro de lo que es una visión de Estado acorde con lo que tiene que ver con este proceso post-COVID en República Dominicana. Ahora bien, el otro tema que nos ocupa, señoras, señores, es esta nueva extensión pedida por el Poder Ejecutivo una vez más para pues contener esta crisis sanitaria en República Dominicana y administrar este proceso pandémico. El invocamiento que hace el gobierno es justamente restringir los derechos de circulación a ciertas horas de la noche y la libertad pues que presenta para sustituir los mecanismos rutinarios de compra en las instituciones públicas. En este contexto, uno se preguntaría, caramba, pero ¿y qué es lo que persigue el gobierno con esto? Persigue el gobierno que República Dominicana, la nueva normalidad se llama, que vive ahora en un estado de emergencia, porque el presidente de la República establezca que eso es hasta tal día, eso no implica que el virus se va a ir ese día. ¿Será que entonces... Khalil, habías expuesto, exactamente, tomando nota, la primera parte, esbozaste lo que fue el planteamiento de Luis, correctamente, que luce contradictorio. No lo luce, para nada. Con la realidad del país. Para nada, no luce contradictorio. Y el segundo aspecto. El segundo aspecto decíamos en cuanto al tema de la nueva extensión del periodo de emergencia. En esa idea, pues decíamos, caramba, pero mientras el mundo abre, ¿y cómo es posible que República Dominicana se oriente y vaya caminando hacia cerrar? Mientras Circe Almanzar nos decía el día de ayer que había un nivel finito de recursos, que no íbamos a tener dinero para enfrentar esto, el gobierno prolonga entonces el tema de la emergencia. ¿Es que acaso la emergencia es la nueva normalidad en República Dominicana? Pues miren, fíjense que no, yo les voy a decir qué es lo que está pasando en República Dominicana. Lo que pasa es que el gobierno dominicano, en el afán de posicionar a su mal candidato, está politizando la administración de la crisis en República Dominicana. Y no es algo nuevo en el mundo, ¿eh? Hay gobiernos que se han inventado guerras para poder justificar un nivel
de enaltecimiento del sentir patriótico y ganar unas elecciones. Pero pasó en Estados Unidos y de hecho les recomiendo una película de Dustin Hoffman que se llama Wag the Dog, que justamente relata eso. Y lo digo con todo el conocimiento de causa porque ¿cómo es posible que mientras tengamos el claustro, la restricción para la movilidad ciudadana y la libertad para compra, solamente esté trancada una parte de la población que es la oposición? ¿O se nos olvida acaso que en este momento... ustedes no salen a la calle. ¿Se nos olvida acaso que en este momento de noche es que dan pan del candidato oficialista? Que de noche es que dan salami del candidato oficialista. Que de noche es que dan gas del candidato oficialista. Entonces, en ese contexto hay tres elementos que es lo que se persigue con esto. Primero, libertad para el tema de compras. Ahí usted tiene INAPI, Ministerio de Defensa, el tema del Servicio Nacional de Salud y todos los escándalos de corrupción que se han dado. Segundo, tener el claustro para que solamente el candidato del PLD pueda avanzar en las horas en donde la oposición tiene que estar trancada. Y tres, sobre todo, como dijera Maximiliano Robespierre en época de la Revolución Francesa, la época del terror y después del terror, el gran terror, para que la gente vaya con miedo a votar el 5 de julio. Fíjense que de manera muy sintomática, el tiempo en donde expira este nuevo pedimento es justamente ya para el día de las elecciones, el mismo día que se abren los cielos en República Dominicana y que está convocado Pedro, tentativa el turismo. Entonces, hay una realidad. El gobierno, con todo lo que ha hecho, lo que busca es posicionar su candidato. Y termino diciendo, como decía una máxima muy importante de los dominicanos, que hemos sido actores solitarios de nuestra propia historia. Igual que en 1965, igual que en 1978, toda vez que la democracia dominicana se ha visto amenazada, independientemente al margen y por encima de todas esas triquiñuelas de tratar de evitar elecciones, de manipular la crisis, de tratar de meterle miedo a la gente, República Dominicana decidió tener un nuevo amanecer y hará presidente por encima de eso a Luis Abinader. Ahí se lo dejo. ¡Ay, mi amor! Sí, Pedro Jiménez. Pero déjenme a mí la segunda parte, por favor. Como Calil, de manera muy respetuosa, como es su costumbre, esperó al día de hoy para tratar de corregir el entuerto, la metida de pata que Luis Abinader cometió ayer cuando se refería primero alabando el sistema hospitalario, porque cuando usted dice que va a continuar algo es porque ese algo ya alguien lo inició, sea el que está, sea el que quiere venir, pero alguien lo inició. Y habla también da detalles de manera puntual de qué él haría, porque no es para nadie un secreto, como revelábamos en el día de ayer, la cantidad de recursos que ha invertido el gobierno del presidente Danilo Medina en materia hospitalaria. No solamente en la construcción de las edificaciones, sino en equipamiento, en capacitación y en mejoría en el tema salarial de todos los servidores del área de la medicina. Y medicamentos. Y medicamentos. Regalados para enfermedades catastróficas como cáncer. Regalado. Gracias, doña Consuelo. Ese programa de medicamentos de alto costo, sí, que en el pasado reciente era el más grande dolor de cabeza para cualquier familia de escasos recursos y hasta con recursos, así es, que se le presentase la necesidad de tener un pariente con un cáncer de los que gravitan en la escena del ser humano a nivel nacional y mundial. Veíamos a diario cómo las cabinas de radio y televisión se llenaban de gente mendigando, deambulaban por una ayuda, por la compasión de alguien que le resolviera el problema de mantener y garantizar la vida de sus parientes. Hace mucho que ningún escenario dantesco como los del pasado se presentan en los medios de comunicación. Incluso hasta programas que se dedicaban a eso, que se hicieron populistas o populares por la solución a través de esos medios de casos de personas que tenían patologías con algún ser querido de su familia, ya no existen. No existen porque el gobierno no solamente le inyectó más recursos a ese programa de medicamentos de alto costo,
sino que lo masificó y lo depositó en cada uno de esos hospitales para que la gente no tenga que trasladarse de Santiago Rodríguez al Ministerio de Salud Pública a buscar sus medicamentos, sino que en la misma localidad donde se presente la situación se le resuelva, siempre manteniendo la dignidad de la persona. Y el que quiera ver esto solamente tiene que acudir, no como enfermo, porque no quisiera ver a nadie cercano a mí, ni no cercano pasando por un cáncer. No quisiera, porque es algo bastante, bastante duro, bastante crítico, es muy pesado. Pero vayan como espectadores para que ustedes les pregunten a quienes dirigen esos hospitales, que no son del Partido de la Liberación Dominicana, podrán haber, porque los médicos son un conglomerado que por más que un gobierno quiera excluir a la oposición, no puede, porque es un servicio demasiado fundamental para el país y usted no puede jugar con la salud de un pueblo, igual que con la educación. En el sistema educativo tú tienes profesores del PRM, de la Fuerza del Pueblo, del comunismo, de donde sea, pero profesores al fin dominicanos que merecen una posición como esta. En el área médica se ha mejorado no solamente las estructuras, se ha mejorado la condición de quienes prestan el servicio. Las quejas siempre serán inherentes al ser humano, estarán ahí, siempre estaremos inconformes, siempre entenderemos que merecemos más y eso es parte de la dinámica de la vida. Ahora bien, que tú digas en medio de un escenario donde está el sector empresarial dominicano, que en varias ocasiones ha felicitado al presidente de la República y a su gobierno por las inversiones que se han hecho en ese sector salud y que también han sido parte de ese proceso de transformación porque han sido los suplidores de esas materias primas, de esas construcciones y de los insumos que se utilizan a diario en la medicina que se le da al pueblo dominicano a través del PROMESE, a través del programa de alto costo y que se le suministra a los pacientes que llegan a los hospitales. Vaya, Khalil, y lleve a Luis, lleve a Luis Abinader. Porque Pedro, mira, yo nunca olvido cuando hablamos de temas hospitalarios, un día que doña Consuelo y yo fuimos al Darío Contreras. Cuando estaba en el tema de la discusión que si había una sobrevaluación. Chicos, sí. Y Consuelo y yo fuimos con ingenieros, con el CODIA, al lugar. Y salimos de ahí convencidos que daba ganas de quedarse en el hospital. Porque a mí a veces me da vergüenza ver a ingenieros, gente que sabe de números y sabe lo que cuesta una construcción hospitalaria. El ingeniero Francisco Pagán ha explicado miles de veces en los medios de comunicación y a todo el que se lo solicita lo que es cambiar un piso de cemento por un piso aséptico. ¿Cuánto es la diferencia en términos Eso no tiene ejemplo. Y usted lo ha visto, doña Consuelo. Y la climatización, los controles, gasificación. El sistema de gases. Oxígeno, de gases médicos que ya no tiene el paciente que tener un tanque detrás. Además, la dignidad de cada enfermo, dos por habitación. Dos por habitación, con aire acondicionado. Sea dominicano o extranjero. Así es, no importa. Para que lo sepan, para que digan ellos que no lo atendemos, abusadores. Para que digan que no lo atendemos. Dominicano o extranjero, legal o ilegal. La misma atención. La misma, entonces. La misma, un servicio de primera calidad. Hay que ir a los hospitales, eso es lo único que nosotros les pedimos. Vayan a los hospitales, porque eso es uno de la forma más humana de redistribuir la riqueza. Exactamente. Eso no es solamente los hospitales. Cuando tú me eso ha sido algo que el gobierno de Danilo hay que reconocérselo. Redistribuyó la riqueza haciendo ese esfuerzo en la salud. Y en la educación. Que son dos áreas que son derechos fundamentales de la sociedad y del individuo. Entonces, a mí me dolió eso, ver esa palabrita que la crisis del COVID-19 encontró al sistema de salud dominicano y a los hospitales desventajados. Pero Khalil te lo corrigió y te aclaró que no está haciendo referencia a los hospitales dominicanos, sino a global. ¿Dónde que él quiere gobernar?
Entonces, que me explique dónde que él quiere gobernar. Pedro entendió que lo acomoda bien. Que le diga al país sí, Pedro. donde, y gracias Khalil, te repito la gracia de nuevo, Porque que vienes humildemente a sacar debajo de la mesa la pata que metió tu líder. No. Qué bueno. Es como dijo Ángel, hermano. Usted sabe perfectamente bien que a nivel global esto desbordó la capacidad que dio inicio. Debió decirlo. No lo arregle, Pero no lo arregle. Pedro está diciendo que la crisis del COVID. Yo concluyo diciendo, Khalil, tenemos al jefe el vocero de la policía. Adelante, Gonzalo Castillo, Luis Abinader, Leonel Fernández, Guillermo Moreno no van a dirigir la crisis en España ni en Nueva York, es en República Dominicana y es a la realidad dominicana que ellos tienen que referirse, pero no referirse hablando mentiras. Entonces no hay más hospitales que construir, ya se construyeron todo. Tenemos al vocero. ¿4? No, pero por favor, ¿qué pasa? Por favor, yo creo que siempre falta, como te digo. Tenemos el vocero. Sí, tenemos el vocero. Gracias. Claro que siempre falta. Pedro, gracias. Yo lo único que quisiera es que vayan, para que no hablen. Yo los llevo. Así es, vamos a llevarlo, Pedro. Yo los llevo. A Luis, vamos a llevar a Luis. La primera visita oficial de Luis como presidente el 16 de agosto, me comprometo que la vamos a hacer desde aquí para